El submarino amarillo es ya el submarino de España. Ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético, ni el Sevilla. El Villarreal es el único equipo español que llega este año a una final europea de fútbol. Lo que Parejo, Coquelin, Albiol y Alcácer no hubieran conseguido este año en el Valencia, lo han logrado con este modesto club castellonense, que el 26 de mayo tiene una cita con la gloria en Polonia, nada menos que con el Manchester United. Buenas tardes. El gran protagonista político del día es Carlos Mazón, que esta mañana ha anunciado formalmente que se presenta a la presidencia regional del PP valenciano. Mazón se ha rodeado de un gran número de caras conocidas de su partido y ha declarado que su gran objetivo es el de la reunificación del centro derecha en la comunidad. Hoy precisamente 4 diputados de Ciudadanos se han pasado al grupo de no adscritos del Les Corts. Y mientras tanto, el Consell en pleno se reúne en la Vega Baja Alicantina en un movimiento que parece poco casual. Con todo, lo más destacado de las últimas horas del gobierno de Ximo Puig es que ha pedido el aval de la justicia para posponer el toque de queda a las 12 de la noche a partir del día 9. El TSJ acaba de pronunciarse. Enseguida les decimos en qué sentido. Y en cuanto al tiempo, Antonio Pardo, buenas tardes. Otra jornada de calor. Ayer incluso se superaron los 30 grados. Así es, Raquel, y hoy estamos volviendo a superarlos. Ahora mismo se superan de largo los 31-32 en puntos de la Vega Baja del Segura, de la Costera, de la Ribera Alta o de la Baida Albaida. Así pues, de nuevo, fuera de la zona afectada por las brisas litorales, la temperatura de hecho hoy es plenamente veraniega. Antonio, y en estos días de tanto calor, muchas personas opinan que estas temperaturas tan altas tampoco son normales. Pues mira, Raquel, en unos minutos en nuestro espacio del tiempo lo comentaremos apoyados por un gráfico, pero es verdad que esto ni es insólito ni es poco habitual. Es una situación plenamente, pues bueno, del mes de mayo, en la que la semana que viene hablaremos de estos días cuando las temperaturas bajen, pero de momento estamos en valores que es verdad son elevados, pero como decimos tampoco están fuera de lo normal. En unos minutos contamos todo. Te esperamos aquí, Antonio. El 9 de mayo está ahí, a la vuelta de la esquina. Es la fecha elegida por el gobierno de Pedro Sánchez para el fin del estado de alarma. Y es la fecha en la que las medidas que van a regir serán las que decida cada comunidad, si es que el Tribunal Superior de Justicia las aprueba. Esto es lo que va a pasar aquí. El fin del estado de alarma es inminente. Será el 9 de mayo y plantea muchísimas dudas. Las autonomías esperan recibir el visto bueno de sus respectivos tribunales superiores de justicia. En el caso de la Comunidad Valenciana, el TSJ acaba de autorizar las limitaciones que planteaba el Gobierno de la Generalitat, que se concretan en 4 medidas. Toque de queda a las 12 de la noche, aumento de las reuniones hasta 10 personas, ampliar el horario de los bares hasta las 11 u 11 y media de la noche y fijar el aforo en el 50% en lugares de culto. Mientras tanto, la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana sigue pidiendo recuperar su cierre habitual a la 1:30 de la madrugada y la apertura de los locales de ocio hasta las 2:30. Parece que no tendremos que esperar mucho para conocer la decisión definitiva, ya que la Comisión Interdepartamental se reunirá mañana sábado a las 10:30. Al finalizar la reunión, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dará a conocer de forma oficial las medidas que entrarán en vigor cuando decaiga el estado de alarma. Y continúa la polémica por el número de fallecidos por COVID en la Comunidad Valenciana. Nuestra comunidad no ha registrado ningún fallecido por coronavirus en los últimos 7 días y, sin embargo, este jueves Sanidad notificaba 5 defunciones. Según la explicación ofrecida por la Consellería, 4 corresponden al pasado mes de enero y 1 a febrero. Hasta el miércoles se había informado de 26 casos que no se confirmaron entre diciembre y abril y que ahora se han trasladado al departamento que dirige Ana Barceló. En total ya serían 31 los casos que han añadido a la lista de fallecidos. Si no se cumple, pues podemos poner.
Más desbarajuste. Si usted ha nacido en el año 48 y todavía no ha recibido vacuna, que sepa que no es el único. Hemos recibido varias reclamaciones de personas nacidas en ese año que no han sido llamadas por Sanidad. Personas que corresponden al grupo de edad de 73 años y que al parecer no están incluidas en el calendario de vacunación. Pues bien, la explicación que nos dan desde Consellería es que ha sido un contratiempo por cambio de doctrina por parte del Ministerio. Al parecer, cuando se produjo el cambio de vacuna de Pfizer a AstraZeneca, parte de los nacidos en el año 48 quedaron en el limbo y no fueron llamados. Sin embargo, el calendario de vacunación siguió cumpliéndose con el resto de grupos de edad. Es por eso que personas de 70 o 71 años ya han sido vacunadas y algunas de 73 no, como por ejemplo el mismísimo alcalde de Valencia, Joan Ribó. Días. Fiebre puede llegar a tener. Si tiene fiebre, se toma paracetamol, ¿vale? Es muy fuerte de cabeza. Yo no soy muy joven, tengo ya 73 tacos. Sí, ya me podrían vacunar, dicho sea de paso, que me he quedado en el agujero negro que no nos vacunan. Pero estará a punto, estará a punto. Estaré a punto, pero a punto estoy hace mucho rato. Pero a Puig y Ábalos y tal sí que lo han Sí, vacunado. pero que serán más jóvenes que yo o más viejos. Han vacunado a los más jóvenes o a los más viejos. A los de 73 y de 74 nos hemos quedado en medio. Pues así es. Concretamente, los nacidos en varios meses de 1948 han quedado en el aire. Hoy, desde Sanidad, han confirmado a esta casa que a partir de la semana que viene irán llamando a todas esas personas de 73 años que quedan pendientes y serán vacunadas en sus centros de salud. Y seguimos hablando de vacunas. Las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias. Bajo esta premisa gira la decisión histórica de Estados Unidos de suprimir las patentes de las vacunas. Una decisión que cambia el escenario sobre la vacunación mundial. Enrique Baqué, experto en vacunas, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Bueno, ¿qué supone este primer paso de Estados Unidos? Bueno, hay cierta incertidumbre sobre los efectos prácticos de lo que esto va a suponer. Desde luego, es un principio para lo que comentábamos la vez anterior que nos entrevistasteis al respecto de una transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo, de manera que ellos puedan generar sus propias vacunas y, sobre todo, luchar contra las nuevas variantes que sin duda allí van a surgir. Ahora bien, que esto tenga efectos prácticos sobre la velocidad de vacunación, es decir, la velocidad en que las vacunas lleguen a los países en desarrollo, sobre eso hay serias dudas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, también urgía a Europa precisamente esta semana a liberar las patentes de las vacunas, pero, por ejemplo, Alemania no está muy a favor. Bueno, Alemania no está a favor porque tiene ciertas dudas, como decía antes, al respecto de que esto tenga efectos prácticos sobre la velocidad de vacunación. El presidente Puig ha dicho, por un lado, que habría que liberalizar las vacunas, pero por otro lado también está diciendo que hay que compensar económicamente a las empresas que las detentan. Con lo cual, por un lado, digamos que se quiere aumentar la velocidad, pero por otro lado, se ajustaría esta velocidad a unas negociaciones que son de una complejidad extraordinaria, es decir, que disminuirían la velocidad que la primera intención quiere manifestar. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué es tan dudoso que sea efectivo para aumentar la velocidad de vacunación en los países del tercer mundo? En primer lugar, porque una transferencia de tecnología y una puesta en marcha mínima de una planta ya preparada, como por ejemplo fue el caso de la de Reis Joffre cuando estaba preparada para la vacuna de Janssen, requiere un mínimo, digo, de un año. 6 meses para la transferencia de tecnología en sí y otros 6 meses para simplemente poner los viales a punto desde el punto de vista del control de calidad. Eso sin fabricar el principio activo, solamente diluyéndolo y haciendo control de calidad y preparando los viales. Segundo, las vacunas que se basan en ARN mensajero, ahí sí que podemos decir, me refiero a las de Pfizer y a las de Moderna, que son las que hasta el momento menos problemas han dado, ya podemos decir con toda tranquilidad, valga la expresión, que no va a aumentar la velocidad en que estos países las pongan en marcha, porque la complejidad aquí es extraordinaria. Segundo, sin la asesoría de las compañías que las detentan, va a ser imposible que esto a corto plazo se ponga en marcha en países terceros. Y tercero también, porque no solamente se basa en el que detecta el principio activo de la vacuna, sino en otras tecnologías asociadas, por ejemplo, todos los principios activos, todas las proteínas de esas vacunas, tienen que estar rodeadas de una capa de lípido, de grasa, diríamos,
que es de orden a la 10 a la menos 9 una mil millonésima de milímetro. Es decir, una tecnología de recubrimiento complicadísima y que solamente está en disposición en los países occidentales. Luego, otro factor muy importante es que hay materias primas que ya son escasas, de manera que si aumentara el número de fabricantes, serían más escasas todavía. Y luego hay, como digo, cuellos de botella tecnológicos que no se podría librar con facilidad. Bueno, Enrique, pues veremos cómo finaliza este tema. De momento es un primer paso por parte de Estados Unidos. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, como siempre. A vosotros por llamarme. Gracias. Hasta luego. Los costes económicos de la pandemia son tan grandes que van a precisar de las famosas ayudas europeas y para que nos las den, el Gobierno ha de hacer reformas y entre las reformas las fiscales, que se traducen en subidas de impuestos o recuperaciones de impuestos tan llamativos como los peajes. En 2020 el Ministerio de Transportes adoptaba una de sus decisiones más aplaudidas, eliminar el peaje en la AP7. Ahora, un año y medio después, el Gobierno plantea imponer el pago por el uso de autovías como fórmula para financiar la conservación de las carreteras. La medida afectaría a los más de 300.000 vehículos que cada día pasan por la A7, la pista de Silla o la V30. El plan del Ejecutivo Nacional es todavía muy impreciso, aunque sí ha trascendido que se baraja una propuesta de 1 céntimo de euro por kilómetro recorrido. La idea no ha gustado nada a los transportistas, que advierten de un posible aumento de los siniestros y una pérdida de competitividad. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística sostiene que muchos camiones se desviarán a vías secundarias, lo que aumentaría los accidentes. Además, señalan que el aumento de costes y trabas repercutirán de forma directa en la calidad del servicio y, por tanto, en la competitividad de las empresas. Ante la aluvión de quejas, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha puntualizado que, en caso de confirmarse la propuesta del Gobierno, se excluirían casos como los viajes por motivos laborales, por razones de estudio o incluso cuestiones relacionadas con la salud. La Asociación Española de la Carretera, por su parte, sí respalda el plan del Gobierno y recuerda la necesidad de responder al déficit que acumula la conservación de carreteras, que, atención, es de 7.500 millones de euros. Con todo y pese al revuelo ocasionado, el Gobierno ha matizado que la propuesta no será efectiva hasta que la recuperación no sea real. Pues hablamos de este asunto con Fernando Moner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores, ABACU. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Señor Moner, ¿qué le parece el plan del Ministerio de Transportes? ¿Considera que es una mala noticia para los consumidores? Bueno, ahora en este momento es un globo sonda y yo creo que estaban esperando un poco a ver qué reacciones teníamos. Desde luego, cualquier tipo de incremento de la presión fiscal sobre nuestros bolsillos es inadmisible en estos momentos. Es verdad que está propuesto para dentro de 4 años, pero lo que hay que recordar a los gobernantes es que este tipo de peaje, por mucho que se le ponga a los ciudadanos, a los transportistas, etcétera, al final quien lo pagamos somos nosotros, somos las personas. Hay que tener en cuenta, si a una empresa tiene que aumentar sus costes debido a los peajes, por ejemplo, luego lo va a poner el precio final del producto, con lo cual lo vamos a pagar también los consumidores. Por lo tanto, yo lo que pediría al Gobierno es que primero sean mucho más eficientes con los impuestos que ya pagamos, que son muchísimos, una auténtica barbaridad, y cuando ya nos demuestren que son eficaces y eficientes con lo que ya pagamos, a partir de ese momento que se sienten en una mesa con todos nosotros y valoremos qué necesidades tiene, obviamente, para pagar infraestructuras y cualquier otro tipo de instalaciones públicas. ¿Le parece una medida constitucional o podría decirse que si este plan se aprueba no habrá libertad de movimientos en España? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos hablando del derecho a la movilidad, que es un derecho fundamental. Por lo tanto, si se ponen trabas a esa movilidad, pues sí que podríamos estar hablando de impedir el desarrollo de ese derecho. Hay que tener en cuenta que, de alguna manera, si estuviésemos hablando de que tú tienes un origen y un destino y tienes 3 posibilidades para elegir y esas 3 posibilidades para elegir están en buenas condiciones de mantenimiento y en una de ellas hay la posibilidad de un pago porque es más amplia, porque hay menos tráfico, bueno, se podría admitir, pero cuando solamente tienes una posibilidad que está en condiciones para poder ir de un origen a un destino y que además te obligan a pagar, sí que están limitándote la movilidad. Por lo tanto, sí que es verdad que en algún caso se podría verificar la existencia de un perjuicio a un derecho fundamental. Hace apenas 1 año y medio el Ministerio presentaba como uno de sus grandes logros que la AP7 quedaba libre de peajes y esta medida puede parecer francamente contradictoria.
Totalmente. Es verdad que por medio ha habido una pandemia donde hemos multiplicado el gasto, pero vuelvo a reiterar que ni antes de la pandemia ni ahora hay una demostración de la eficacia en cuanto a la gestión de los impuestos que estamos pagando. Cuando nos demuestren eso, y más en el caso de la Comunidad Valenciana, donde estamos a la espera desde hace ya por lo menos 10 o 12 años de que fiscalmente seamos mejor tratados, porque obviamente somos los peores tratados de todas las comunidades y ciudades autónomas, cuando tengamos un trato similar, pues a lo mejor ya podemos ver la posibilidad de pagar algún impuesto adicional, pero en este momento, desde luego, es inadmisible y lo que pasa es que España nos debe. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, lo que sí que llama la atención es que en vez de poner nuevos impuestos, que la presión fiscal que sufrimos tú y los valencianos pues sea equidistante o equivalente a lo que están pagando el resto de españoles. Pues señor Monel, muchísimas gracias por permitirnos conocer su versión de los hechos y bueno, su opinión. Y gracias, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes a vosotros. La caída libre de Ciudadanos en toda España se ha visto refrendada esta mañana en la Comunidad Valenciana con el paso de 4 de sus 17 diputados en Corts al grupo de no adscritos. La marcha de Toni Cantó cuando la moción de censura de Murcia y la falta de asunción de responsabilidades de la cúpula del partido tras la debacle de Madrid parecen estar detrás de esta decisión de Cristina Gabarda, Jesús Salmerón, José Antonio Martínez y Sunsi Sánchez. La política valenciana no está siendo ajena ni mucho menos al terremoto político provocado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Tras la salida de Isabel Bonich de la sala de máquinas del PPCV, su sucesor in pectore, el alicantino Carlos Mazón, ha hecho hoy oficial su candidatura a la presidencia de los populares valencianos. Era uno de los anuncios más esperados. Presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Las primeras palabras de Carlos Mazón iban dirigidas a la todavía presidenta del PP en la comunidad, Isabel Bonich. Lo presento hoy y no antes, por respeto a mis compañeros y por respeto a la propia Isabel Bonich, que ha sido la presidenta hasta ayer. El actual presidente de la Diputación de Alicante inicia su candidatura convencido de ser capaz y de tener la fuerza necesaria para liderar un proyecto para todos. En su carrera por la presidencia tendrá el apoyo de uno de los pesos pesados del PP en Valencia, María José Catalá. Lo hago con un equipo de campaña que aquí está presente, que dirigirá María José Catalá. Y aseguraba apostar por una comunidad en la que haya libertad. Donde haya libertad educativa, donde haya libertad en la sanidad, donde haya libertad para la actividad económica, donde haya libertad y más libertad en el bolsillo de los ciudadanos bajando los impuestos. Posteriormente a la rueda de prensa, Mazón ha dado el pistoletazo de salida a su candidatura en la Plaza del Parterre de Valencia, donde le han arropado más de un centenar de militantes y representantes del Partido Popular en la comunidad. Baño de masas, eso sí, sin presencia de ninguno de los cargos de dentro del equipo de Isabel Bonich. Carlos Mazón fue durante un tiempo concejal en Catral, municipio de la Vega Baja alicantina, que a su vez es tradicionalmente uno de los mayores graneros de votos para el Partido Popular. Pues casualidad o no, mientras Mazón tomaba esa mañana su cabeza de playa en Valencia, el Botànic desembarcaba con toda suerte de trompetería en la Vega Baja. Además de celebrar el pleno del Consell en Guardamar, Puig visitaba el municipio mientras sus consellers hacían lo propio en San Miguel de Salinas, Orihuela, San Fulgencio y Torrevieja. Las sucesiones en política suelen conllevar frecuentemente algún que otro problema. Los 73 años y la forma de ser de Joan Ribó, alcalde de Valencia, son vistos por muchos como una pista de salida del veterano dirigente de Compromís cuando acabe el actual mandato. Los nombres que se barajan o han barajado para sustituirle van desde Mónica Oltra y Enric Morera a los concejales Campillo, Fuset o Galeana. Ribó les recomienda que se vayan entrenando. ¿Va a repetir o no va a repetir? Pues mire usted, no lo sé. Tampoco lo sabe. No lo sé. Y no lo voy a saber hasta dentro de un año.
Un año, o sea, si le pregunto yo me lo he marcado, en mayo del 2022... Me he marcado, o sea, el año que viene serán 3 años, la gente tendrá que empezar a hacer sus listas y entonces tomaré una decisión. Pues va a abrir usted muchas quinielas, porque ahora son 2 los que se postulan de forma poco oficial, pero igual tiene lista usted, lista de espera. Que vayan entrenándose, está bien. Joan Ribó fue el gran protagonista anoche del Faro. Con todo, el gran titular de la noche fue este: ya no soy comunista. Alcalde, ¿sigue siendo comunista? No. No, por un motivo, porque yo he visto el desarrollo. Creo que en estos momentos los planteamientos comunistas están siendo superados por otros elementos que yo creo que son mucho más acuciantes, como son todos los temas medioambientales. Y no se pueden resolver los problemas con formas de tratarlos de hace un siglo. La libertad es un elemento básico del ser humano que de alguna manera yo creo que desde el planteamiento comunista clásico no ha sido tratado adecuadamente y se percibe en el comunismo y en el poscomunismo. Vicente Climent, que Ribó ya no es comunista. Bueno, también San Pablo se cayó una vez del caballo, ¿no? Y fíjate todo lo que ha pasado después. Para ser genio hay que serlo y te lo tienen que reconocer. Si no, simplemente eres bueno, pero no un genio. Los 2 pintores españoles más famosos del siglo XX eran probablemente Picasso y Dalí. El de Cadaqués concedió una entrevista un día en la que dijo: Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Joan Ribó ha dicho en esta casa que él ya no es comunista. Seguramente porque en el siglo XXI hay otras prioridades que no son las que recogen los ideales casi decimonónicos de Lenin y todo lo que vino después de Rusia con poco amor. Picasso predicó el comunismo desde su cómoda vida en París, que es como decirle al mundo que el comunismo os lo dejo a vosotros. Dalí rechazó de plano abrazar el marxismo y prefirió coquetear con el franquismo. Al final, seguramente, el más acertado en este plano de discusión política fue un cantante que denunció en el Rock and Ríos, justo antes del Himno a la Alegría, cualquier forma de totalitarismo. Miguel Ríos nunca fue comunista. Ribó ahora tampoco. Gracias, Vicente. Y tenemos una semana más a Joan Lerma. Señor Lerma, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? La victoria del Partido Popular en Madrid está provocando muchos movimientos y algunos en su propio partido. Bueno, no cabe duda de que las elecciones estaban convocadas precisamente para eso. Y específicamente yo creo que, sabiendo que se trataba de unas elecciones a final de mandato y que habrá que repartirla durante 2 años, pues fundamentalmente yo creo que se trataba de una OPA hostil del Partido Popular a Ciudadanos. Y efectivamente, en ese sentido le ha salido muy bien. Da la impresión que Ferraz o Moncloa han trasladado la responsabilidad completa a la organización madrileña del partido. Bueno, yo creo que no es así. La responsabilidad, desde luego, es de todo el partido. No solamente de Madrid, ni de Ferraz, ni del gobierno, ni de nadie. Yo creo que en estas elecciones ha sabido leer mejor la actitud que tenían los ciudadanos después de más de 1 año de pandemia y por lo tanto de restricciones. Ha sabido leerlo mejor el Partido Popular con su lema de libertad y ha condicionado toda la campaña electoral fundamentalmente a hacer posible que no se discutiera la gestión, porque la libertad la queríamos todos y en el caso del Partido Socialista es una seña de identidad, libertad e igualdad. Pero ciertamente, si empezamos a comparar la gestión que se ha llevado en Madrid con la gestión que se ha llevado en otros lugares, pues paradójicamente, incluso en un lugar como Cataluña, donde llevan ya meses sin gobierno, la gestión de la pandemia ha sido mejor, lo cual es muy sorprendente, por cierto. Pero lo que quiero decir fundamentalmente es que han conseguido, con su lema, que no se discutiera la gestión, y han sintonizado mejor con las ansias de libertad de la sociedad después de 1 año de restricciones de pandemia. Y ese es el éxito fundamental. Y nuestra responsabilidad es no haber sabido explicar que ese tipo de libertad en un momento tan dramático como este, pues produce mucho sufrimiento en la gente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ellos han acertado y nosotros no. Señor Lerma, hablamos ahora de Andalucía. Susana Díaz se va a presentar a la reelección, pero va a tener enfrente al alcalde de Sevilla, que es el favorito de Ferraz.
Bueno, ya los favoritos en el Partido Popular, como he visto en la información que han dicho anteriormente, son los que acaban triunfando. Y en el caso del Partido Socialista, yo creo que estamos acostumbrados a otra cuestión. Es más, cuando normalmente uno sale de oficialista, sale derrotado. No sé qué pasará en este caso. Lo que me parece muy importante en todo caso es que los militantes elijan al mejor y que eso no signifique más que una votación por elegir al mejor y no exista confrontación. Porque lo peor que podría ocurrir en este caso es que eso significara una división posterior. En eso sí que yo creo que la alternativa socialista que pudieran dar a los ciudadanos andaluces pues quedaría mermada. La división sería lo peor. ¿Quién es el mejor candidato? Pues los militantes dirán, y no la cúpula, porque, insisto, este partido sabe cómo entra una elección, pero no sabe cómo sale, como hemos tenido ocasión de comprobar muchas veces con los candidatos oficialistas que se han presentado. Señor Lerma, ¿y estos movimientos y los cambios en el PP e incluso la fuga de diputados de Ciudadanos en les Corts, cree que aventuran movimientos de mayor calado en la política valenciana en los próximos meses? Bueno, yo pienso que esto es un momento muy preciso de las elecciones. Insisto, se trataba de unas elecciones madrileñas para medio mandato solamente, en que han conseguido que no se discutiera la gestión y además desde el gobierno por parte del Partido Popular. Es decir, en una situación en que todas las elecciones que hemos tenido en la pandemia han salido reforzados los gobiernos. Por tanto, digamos que esto era algo bastante explicable desde el punto de vista de lo que había ocurrido y especialmente cuando tenemos en cuenta la crisis de Ciudadanos desde las elecciones generales ya, no en las elecciones autonómicas posteriores. Entonces, yo creo que esa era una situación, o es una situación muy especial, pero en las próximas elecciones autonómicas, que previsiblemente son de aquí un par de años, pues yo creo que aquí se puede presentar una gestión muy sólida. Llevamos ya varias semanas siendo la mejor comunidad autónoma de España desde el punto de vista del sufrimiento de la gente, porque es cierto que hay menos muertes, hay menos afectados, hay una gestión que desde el punto de la vacunación está siendo muy positiva y ahora queda pues ver qué ocurrirá con la gestión de la recuperación, con la gestión de la economía. Pero no veo yo al presidente nuestro, a Ximo Puig, jugando a la división entre valencianos. No le veo haciendo frentismo. Por tanto, yo creo que la situación de la Comunidad Valenciana puede ser diferente y espero que refuerce pues, las políticas de cohesión que esta Generalidad ha llevado adelante en los últimos años. Señor Lerma, muchísimas gracias una semana más por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes siempre.